Saludos a todos, lo prometido ya no será deuda. Hoy vamos a presentar el ensayo ¿Cuál es el futuro del agua? El segundo de la trilogía, el tercero en la línea de investigación, en la gran línea de investigación que me propuse hace 10 años a hacer. Para no perder tiempo, vamos a leer la presentación, una presentación por redes sociales, rompiendo un poco los paradigmas tradicionales. Buenas noches a todos los que están viendo esta presentación desde distintos lugares del mundo, a quienes siguen este trabajo desde América Latina, desde Europa, desde las redes sociales, desde plataformas digitales, desde espacios académicos, desde el mundo literario, desde el análisis geopolítico, y también a quienes simplemente sienten inquietud por comprender hacia dónde se dirige el siglo XXI. Hoy no estoy haciendo una presentación tradicional del libro, y eso es completamente intencional, porque el mundo cambió, la manera de comunicar cambió, la manera de leer cambió, la manera de construir pensamiento cambió. Durante mucho tiempo, las grandes discusiones intelectuales permanecieron encerradas en espacios académicos, editoriales especializadas o círculos reducidos. Pero el siglo XXI transformó radicalmente la comunicación humana. Hoy las redes sociales, las plataformas digitales y los espacios multimedia se han convertido también en escenarios donde se disputa el conocimiento, la narrativa, la interpretación de la realidad y la comprensión del futuro. Y precisamente por eso decidí hacer esta presentación aquí, en redes. ¿Cuál es el futuro del agua? No solamente para presentar un ensayo, sino para abrir una conversación mucho más amplia sobre el mundo que estamos habitando y sobre el mundo que está naciendo frente a nosotros. Porque creo profundamente que las discusiones sobre geopolítica, recursos estratégicos, inteligencia artificial, crisis civilizatoria y transformación global no pueden quedar limitadas únicamente a espacios cerrados o especializados. Deben dialogar también con la sociedad, deben llegar a nuevas generaciones, deben ocupar espacios digitales, deben adaptarse a los nuevos lenguajes de comunicación contemporánea. Vivimos en una época donde millones de personas consumen información todos los días, pero pocas veces tienen tiempo para detenerse a reflexionar estructuralmente sobre lo que está ocurriendo en el mundo. Todo es inmediato, todo es rápido, todo compite por atención. Y precisamente por eso considero importante traer una reflexión profunda al espacio digital, porque las redes sociales también pueden convertirse en espacios para pensar, espacios para analizar, espacios para construir conciencia histórica, espacios para debatir el futuro. Y quizá eso sea parte de la gran transformación cultural del siglo XXI. La convergencia entre pensamiento, tecnología, multimedia y comunicación global. Hoy un ensayo ya no vive solamente dentro de un libro, también vive en imágenes, en plataformas digitales, en videos, en conversaciones, en comunidades, en redes globales de intercambio intelectual. Y honestamente, creo que esa transformación apenas está comenzando. Por eso esta presentación no es solamente una promoción editorial, es también una declaración de principios sobre la manera en que quiero desarrollar este trabajo intelectual hacia el futuro. Un trabajo que conecta literatura, geopolítica, recursos estratégicos, historia, tecnología y reflexión civilizatoria. Un trabajo que comenzó hace 10 años, en medio de una de las crisis más profundas de la América Latina contemporánea, y que hoy continúa creciendo desde Cádiz, España, con una mirada latinoamericana sobre las grandes transformaciones del mundo actual. Así que gracias por estar aquí. Gracias por dedicar tiempo a escuchar ideas en una época dominada por la velocidad. Y gracias por acompañar este recorrido intelectual que hoy entra en una nueva etapa. Porque lo que voy a presentar esta noche no es solamente un libro, es una década de investigación sobre el siglo XXI. Hace 10 años comenzó este viaje y hoy, sinceramente, siento que apenas estamos entrando en la parte más importante de él. Cuando miro hacia atrás y pienso en el año 2016, recuerdo un mundo completamente distinto al actual. Todavía existía la sensación de que el orden internacional, construido después de la Guerra Fría, podría mantener indefinidamente o podría mantenerse indefinitivamente. Muchos creían que la globalización liberal era irreversible, que el progreso tecnológico resolvería automáticamente los grandes problemas humanos, que la estabilidad económica occidental era permanente, que el sistema internacional había alcanzado una especie de equilibrio definitivo. Pero algo no encajaba. Había señales dispersas, fragmentos de crisis, tensiones estructurales,
síntomas de agotamiento. Y fue precisamente ahí donde comenzó mi búsqueda intelectual. No comenzó pensando en escribir una trilogía, no comenzó así. No comenzó pensando en construir una línea de investigación geopolítica, mucho menos imaginando que una década después estaría aquí hablando sobre petróleo, agua, sistema monetario, inteligencia artificial, pentapolaridad geoestratégica y transformación civilizatoria. Comenzó con preguntas profundas sobre el poder, sobre el destino histórico de nuestras sociedades, sobre la fragilidad del orden contemporáneo y sobre las fuerzas invisibles que están reorganizando el mundo del siglo XXI. Pero hay algo más que debo decir esta noche. Esta investigación no nació únicamente desde la teoría, nació también desde una experiencia profundamente humana e histórica. Comenzó en Venezuela, y eso es importante decirlo, porque muchas de las preguntas que dieron origen a este trabajo surgieron observando el colapso progresivo de un país entero. En 2016, mientras comenzaba esta línea de investigación, Venezuela ya atravesaba una de las crisis más profundas de su historia contemporánea. El desabastecimiento comenzaba a formar parte de la vida cotidiana, la escasez se expandía, la moneda comenzaba a pulverizarse, la inflación destruía salarios y proyectos de vida, la fuga de capitales aceleraba el deterioro económico y millones de personas comenzaban lentamente a abandonar el país. Pero más allá de los indicadores económicos, lo verdaderamente impactante era observar cómo una estructura social completa podía entrar en descomposición, porque las crisis profundas no destruyen solamente economías, también transforman la psicología colectiva, la confianza, la estabilidad emocional, la idea misma de futuro. Y creo que fue precisamente ahí donde comprendí algo fundamental. Las civilizaciones son mucho más frágiles de lo que imaginamos. Muchas veces pensamos que los sistemas políticos, económicos y monetarios son permanentes, pero no lo son. Pueden deteriorarse, pueden colapsar, pueden perder legitimidad y pueden transformar radicalmente la vida de millones de personas en muy poco tiempo. Venezuela fue, para mí, una experiencia brutal de aprendizaje histórico, porque me obligó a observar en tiempo real fenómenos que antes parecían lejanos o puramente teóricos: la destrucción monetaria, la pérdida de soberanía económica, la dependencia extrema del petróleo, la fragilidad institucional, la migración masiva y el impacto humano de los desequilibrios estructurales. Muchas de las preguntas sobre petróleo, recursos, poder y sistema monetario comenzaron precisamente ahí, observando cómo el deterioro de un modelo económico podía terminar afectando absolutamente todas las dimensiones de la vida humana. Y con el paso del tiempo, esa situación también terminó afectando profundamente mi vida personal y familiar. Hoy me encuentro en Cádiz, España, junto a mi familia, en calidad de asilado, después de haber recibido amenazas. Y sinceramente, cuando uno atraviesa experiencias así, cambia también su manera de mirar al mundo. Porque la geopolítica deja de ser solamente teoría, se vuelve experiencia, se vuelve memoria, se vuelve desarraigo, se vuelve reconstrucción, se vuelve supervivencia. Y quizá por eso esta investigación tiene también una dimensión humana tan fuerte. Porque detrás de cada crisis geopolítica hay personas reales intentando reconstruir sus vidas. Detrás de cada colapso monetario hay familias enteras perdiendo estabilidad. Detrás de cada migración hay historias de dolor y reinicio. Detrás de cada fractura política hay seres humanos intentando conservar dignidad y esperanza. Por eso escribo, porque creo profundamente que comprender el siglo XXI exige conectar estructura histórica y experiencia humana, y porque América Latina merece también producir pensamiento estratégico propio sobre las transformaciones del mundo contemporáneo. Con el tiempo entendí algo fundamental: los grandes cambios históricos casi nunca son comprendidos mientras están ocurriendo. Las sociedades suelen interpretar las crisis como acontecimientos aislados, pero la historia funciona de otra manera. La historia conecta procesos, conecta economía con tecnología, conecta recursos con poder, conecta energía con geopolítica, conecta agua con civilización, conecta finanzas con hegemonías, conecta inteligencia artificial con el futuro mismo de la humanidad. Y fue precisamente esa necesidad de conectar procesos lo que dio origen a mi trabajo. Durante estos 10 años intenté construir una mirada estructural del siglo XXI, no una lectura superficial basada únicamente en titulares o acontecimientos coyunturales, sino una interpretación más profunda sobre las transformaciones materiales del poder global.
porque el mundo que estamos viendo nacer no es simplemente una nueva etapa política, es una transición histórica de dimensiones civilizatorias. Estamos presenciando el agotamiento progresivo del orden que dominó el siglo XX, y eso cambia absolutamente todo. Cambia la economía, la geopolítica, la energía, la tecnología, las relaciones internacionales, y cambia el concepto mismo de soberanía. Y posiblemente cambiará incluso la idea del humano. Por eso esta investigación nunca trató solamente sobre recursos naturales, trataba sobre poder, sobre cómo el poder se organiza, cómo se transforma, cómo se desplaza y cómo redefine civilizaciones enteras. El primer gran resultado de este proceso fue cuál es el futuro del petróleo, el fin de una era y el nacimiento del poder postfósil. Ese libro representó el inicio visible de una investigación mucho más amplia, porque comprender el petróleo es comprender todo el siglo XX. El petróleo no fue únicamente una materia prima, o no es únicamente una materia prima. En el siglo XX fue la base energética de la modernidad industrial, fue el corazón de la expansión económica global, fue la columna vertebral de la economía estadounidense, de la economía y la hegemonía estadounidense. Fue el combustible de las guerras modernas, fue la arquitectura material de la globalización. Todo el siglo XX fue, en gran medida, una civilización petrolera. Las rutas marítimas, las alianzas militares, la industrialización, la expansión automotriz, la aviación, la petroquímica, el comercio internacional, incluso el sistema financiero global estuvo profundamente conectado con el petróleo. Por eso, comprender su transformación era esencial, porque cuando cambia la energía dominante de una civilización, cambia también la estructura del poder mundial. Y eso es exactamente lo que estamos viviendo hoy. La transición energética no es simplemente un cambio tecnológico, es una redistribución geopolítica global. Y ahí aparece algo muy importante, los minerales estratégicos: litio, cobalto, níquel, tierras raras, cobre, grafito y uranio. Estamos entrando en una era donde el control de minerales críticos será tan importante como fue el control del petróleo durante el siglo XX. La transición verde también es una competencia geopolítica. Quien controle las cadenas de suministro tecnológicas controlará gran parte del nuevo orden global o del nuevo poder global. Y ahí América Latina tiene un papel histórico enorme, porque nuestra región posee recursos fundamentales para el futuro energético mundial. El litio sudamericano, el cobre chileno y peruano, la biodiversidad amazónica, las reservas hídricas, la capacidad agroalimentaria. Pero aquí aparece una pregunta incómoda. ¿Seremos protagonistas del nuevo orden mundial? ¿O simplemente proveedores periféricos de recursos estratégicos como lo fuimos en todo el siglo XX y anterior? Esa pregunta atraviesa profundamente mi trabajo, porque como latinoamericano viviendo en Europa, he aprendido a observar el sistema internacional desde una doble perspectiva, y eso transforma completamente la mirada. Vivir en Europa, siendo latinoamericano, permite entender simultáneamente el centro y la periferia del sistema global. Permite ver la sofisticación institucional europea, pero también sus contradicciones, sus dependencias, sus crisis internas y sus límites estratégicos. Europa atraviesa hoy uno de los momentos más delicados de su historia contemporánea: la guerra en Ucrania, la crisis energética, la competencia tecnológica con China y Estados Unidos, la fragmentación política, la presión migratoria, la desindustrialización parcial, la dependencia militar y el agotamiento del paradigma liberal clásico. Todo eso está reconfigurando el proyecto europeo. Y desde hace algunos años he comenzado también a estudiar esa transformación, porque la geopolítica de la Unión Europea será uno de los grandes temas del siglo XXI, especialmente en un contexto donde el sistema internacional está dejando de ser unipolar. Y aquí aparece uno de los conceptos centrales de mi trabajo futuro: la pentapolaridad geoestratégica asimétrica. Durante mucho tiempo intentamos interpretar el mundo usando categorías del pasado. Primero la lógica bipolar de la Guerra Fría, luego la ilusión unipolar posterior a 1991. Pero el siglo XXI ya no puede entenderse de esa manera. Estamos entrando en una configuración mucho más compleja. Estados Unidos sigue siendo una potencia central, China emerge como rival sistémico, Rusia mantiene capacidad militar y estratégica, la Unión Europea intenta preservar influencia global, y el sur global comienza lentamente a reorganizarse.
No estamos entrando en un mundo multipolar equilibrado, no. Estamos entrando en una pentapolaridad profundamente asimétrica, con capacidades desiguales, con tecnologías desiguales, con poder militar desigual, con acceso desigual a recursos estratégicos, y eso producirá enormes tensiones históricas, porque las transiciones de poder aquí casi nunca son pacíficas. Ahí fue donde mi investigación sobre el petróleo comenzó a conectarse con otra dimensión aún más profunda, el agua. ¿Cuál es el futuro del agua? Crisis, poder y reconfiguración geopolítica del siglo XXI. Este libro, lo vuelvo a mostrar, este libro ocupa un lugar muy especial dentro de mi trabajo, porque el agua representa algo mucho más profundo que un recurso ambiental. Representa la base material de la civilización. Cuando estudiamos la historia comprendemos algo extraordinario. Las grandes civilizaciones surgieron alrededor del agua. Mesopotamia, Egipto, China, las civilizaciones hidráulicas hoy americanas. El agua no solamente permitió agricultura, permitió Estado, permitió burocracia, permitió comercio, permitió ciudades y permitió organización política compleja. El agua fue poder desde el inicio mismo de la civilización humana y hoy estamos entrando en una etapa donde esa dimensión histórica vuelve a hacerse visible. Durante mucho tiempo el agua fue considerado un recurso secundario dentro de la geopolítica internacional. Eso está cambiando rápidamente. La crisis climática, las sequías, la desertificación, la presión demográfica, la sobreexplotación de acuíferos, la privatización de recursos hídricos y el colapso ecológico parcial de múltiples regiones están transformando el agua en uno de los grandes factores estratégicos del siglo XXI. El agua ya no es solamente una cuestión ambiental, es una cuestión de seguridad nacional, de soberanía, de estabilidad política, de producción alimentaria, de migraciones masivas y de conflictos geopolíticos. Muchos de los conflictos futuros no surgirán únicamente por ideología o territorio, surgirán por recursos, y especialmente por recursos indispensables para sostener sociedades complejas. Por eso este libro intenta conectar historia, geopolítica, economía, civilización y ecología dentro de una misma reflexión. Porque el agua atraviesa todas las dimensiones del poder contemporáneo y honestamente creo que todavía no comprendemos completamente la magnitud de la crisis hídrica global que se aproxima. Pero la trilogía no termina ahí, con el agua, o con el petróleo, o con la pentapolaridad geoestratégica simétrica. Muy pronto aparecerá el tercer libro, allá a finales de este año, Dios mediante. ¿Cuál es el futuro del sistema monetario? Y quizá este sea uno de los temas más decisivos de todos, porque el dinero no es solamente economía. El sistema monetario internacional es una arquitectura de poder. Quien controla la moneda dominante controla comercio, controla crédito, controla deuda, controla sanciones, controla capacidad financiera global. Durante décadas el dólar estructuró el sistema internacional, pero hoy comienzan a aparecer señales profundas de transformación. La expansión china, los BRIC, las monedas digitales, la fragmentación financiera, la competencia tecnológica, las tensiones geoeconómicas también. Todo indica que estamos entrando lentamente en una transición monetaria internacional. Y si el petróleo explicó gran parte del siglo XX, el sistema monetario explicará gran parte de las disputas del siglo XXI. Por eso esta trilogía no fue diseñada como 3 libros aislados. Es una sola investigación dividida en 3 dimensiones fundamentales del poder contemporáneo: energía, agua y dinero, 3 pilares de la civilización moderna, 3 estructuras que hoy están entrando simultáneamente en transformación. Pero mi trabajo no termina únicamente en el ensayo político o el ensayo geopolítico, también en la novela. Y eso ha influido profundamente en mi manera de pensar y escribir, porque la novela me enseñó algo fundamental. Los seres humanos no vivimos solamente de datos, vivimos de narrativas. Las civilizaciones también funcionan a través de relatos, a través de símbolos, a través de imaginarios colectivos. Por eso intento escribir geopolítica sin abandonar completamente la dimensión humana. Porque detrás de cada conflicto hay personas, hay seres humanos. Detrás de cada transición histórica hay miedo, hay temores, incertidumbres, tristezas, esperanzas, ambición y por supuesto la fragilidad humana. La literatura me permitió comprender que incluso las grandes estructuras históricas terminan afectando vidas concretas. Y quizás por eso mis ensayos intentan combinar análisis estructural con reflexión civilizatoria. Porque el siglo XXI no será solamente una transformación tecnológica o económica, será una transformación humana.
Y ahí aparece la pregunta más grande de todas, la pregunta que probablemente definirá el próximo ciclo de mi trabajo intelectual. ¿Cuál es el futuro de la humanidad y de la inteligencia artificial que se espera para el 2027? Estamos entrando en un mundo histórico absolutamente extraordinario. Por primera vez en la historia humana, estamos creando sistemas capaces de alterar radicalmente la producción de conocimiento, el trabajo, la creatividad, la guerra, la educación y las relaciones sociales. La inteligencia artificial cambiará la civilización y todavía no comprendemos completamente las consecuencias de ese cambio. La inteligencia artificial modificará economías enteras, transformará empleos, concentrará poder tecnológico, reconfigurará capacidades militares y posiblemente redefinirá la relación entre humanidad y tecnología. Estamos entrando en una etapa donde la pregunta ya no será solamente ¿qué puede hacer la tecnología? La pregunta será ¿qué ocurrirá con el ser humano dentro de un mundo dominado por tecnologías cada vez más autónomas? Y eso tiene implicaciones filosóficas, éticas, económicas y geopolíticas enormes. Por eso considero que el siglo XXI será recordado como uno de los periodos más decisivos de la historia humana. Estamos atravesando simultáneamente una transición energética, una transición geopolítica, una transición tecnológica y una transición monetaria. Y posiblemente en un futuro cercano, una transición antropológica. Muy pocas generaciones enfrentaron tantos cambios estructurales al mismo tiempo. Y precisamente por eso necesitamos pensamiento crítico, necesitamos análisis de largo plazo, necesitamos recuperar la capacidad de pensar históricamente. Vivimos en una época saturada de información inmediata, pero profundamente vacía de reflexión estructural. Todo ocurre demasiado rápido, todo se consume demasiado rápido, todo se olvida demasiado rápido. Y quizá por eso decidí dedicar 10 años a construir esta investigación, porque entender el mundo requiere tiempo, requiere paciencia, requiere profundidad, requiere conectar procesos históricos aparentemente dispersos. Hoy, después de una década, la trilogía está prácticamente concluida y sinceramente siento una mezcla extraña de satisfacción y por supuesto responsabilidad. Satisfacción porque una meta intelectual de 10 años finalmente comienza a materializarse, pero también responsabilidad porque ahora empieza otra etapa. La etapa donde estas ideas comienzan a dialogar públicamente con más personas. Y ese diálogo importa porque el siglo XXI todavía está siendo definido. Todavía estamos escribiendo las reglas del nuevo orden mundial. Todavía estamos decidiendo qué tipo de civilización construiremos. Y ahí América Latina también tiene una responsabilidad histórica enorme. Nuestra región no puede limitarse a observar pasivamente las transformaciones globales. Debemos pensar estratégicamente, debemos comprender la geopolítica de los recursos, debemos desarrollar soberanía tecnológica, debemos construir pensamiento propio, porque si no pensamos el futuro, otros los pensarán por nosotros. Y quizás esa es la razón más profunda detrás de todo este trabajo, no escribir solamente sobre el mundo, sino intentar comprender hacia dónde se dirige la civilización contemporánea. Intentar hacer preguntas incómodas, intentar conectar dimensiones aparentemente separadas, intentar pensar el largo plazo en una época dominada por la inmediatez. 10 años después, esta investigación sigue creciendo y honestamente creo que apenas estamos comenzando, porque el siglo XXI apenas está revelando su verdadera naturaleza y las grandes preguntas de nuestra civilización todavía permanecen abiertas. Muchísimas gracias a los que escucharon. No fue un vivo, no se pudo hacer un live, teniendo en cuenta los diferentes horarios entre América Latina y Europa. Por lo tanto, se subirá esto a las redes sociales y en comentarios o al privado, como casi siempre lo estamos haciendo desde el programa Geopolítica al Día o desde otras formas como lo hemos tratado de hacer en el último año. Desde que estoy aquí, nos iremos comunicando y dando algunas respuestas. Espero que los que puedan adquirir este libro tengan una conciencia mayor a leer un libro. Es simplemente una parte de una gran trilogía que comenzó en el año 2016, como lo dije cuando presenté cuál es el futuro del petróleo. Aquí está en Amazon, está en Mercado Libre, está en Bookmundo, está en diferentes plataformas digitales, como es el nuevo mundo. Esta presentación ha llegado también, agradeciendo a las editoriales que me han acompañado en este largo camino, en este largo, amplio
y para algunos dichoso camino, ¿no? Gracias a todos, a Dios primeramente, porque es el que me da los dones, me da las capacidades de escribir, de analizar, de interpretar, y por supuesto que todo eso vaya a convertirse en letras, en palabras, en frases, en párrafos y por supuesto en libros. Gracias a todos los que conocen mi trabajo, a los que siguen apoyándome. No voy a dejar de hacer este trabajo, ¿sí? Esto no lo hacemos con inmediatez, esto no lo hacemos para tener 100,000 likes o para tener 100,000 visualizaciones o tener 1,000,000 de seguidores, no. Eso se lo dejamos a Bad Bunny y a la élite que está creando un mundo. Nosotros estamos en la otra esquina, estamos tratando de mover el mundo, estamos tratando de que las personas piensen, de que las personas analicen cuál es su punto, cuál es su particular, para qué existe, para qué vive en esta tierra, ¿sí? Así que bueno, me despido esperando que este libro sea como los otros, exitosos. Gracias.